y hermanas presentes y televidentes. Hoy celebramos la fiesta de San Andrés, apóstol y mártir. La Iglesia se regocija por el testimonio de este discípulo de Cristo. No solo dejó las redes y siguió a Jesús, sino que, después de predicar de pueblo en pueblo, murió crucificado en Acaya. Su cruz, en forma de aspa, lo dignifica como testigo de la fe. Gocémonos en su fiesta y sintamos el estímulo de su valor. Comencemos ahora esta celebración y de pie cantemos. Fiesta del banquete, mesa del Señor, pan de Eucaristía, sangre de redención. Fiesta del banquete, mesa del Señor, pan de Eucaristía, sangre de redención. Este pan que nos da por manjar es el pan de unidad y de fraternidad. Este pan que nos da por manjar es el pan de unidad y de fraternidad. Fiesta del banquete, mesa del Señor, pan de Eucaristía, sangre de redención. Fiesta del banquete, mesa del Señor, pan de Eucaristía, sangre de redención. Hacia ti vamos hoy a tu altar, tú nos das el valor en nuestro caminar. Hacia ti vamos hoy a tu altar, tú nos das el valor en nuestro caminar. Fiesta del banquete, mesa del Señor, pan de Eucaristía, sangre de redención. Fiesta del banquete, mesa del Señor, pan de Eucaristía, sangre de redención. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con su espíritu. Celebramos hoy, y puedo decir solemnidad, puesto que esto aquí pertenece a la parroquia de San Andrés. Podemos decir que es la solemnidad de San Andrés aquí en estos contornos, puesto que es el patrono de nuestra parroquia. Y por eso nuestra parroquia se engalana hoy en la celebración de San Andrés, aunque la misa solemne con la entronización de la reliquia la vamos a tener en nuestra parroquia el próximo 5, el jueves 5. Pero hoy nos reunimos alrededor de la mesa del Señor, de esa mesa cuya primera misa fue la noche del Jueves Santo y en cuya misa estaba presente San Andrés como uno de los 12 apóstoles. Así que San Andrés de una manera especial comparte con nosotros esta Santa Misa. Pero para conmemorar esta hermosa celebración, reconozcamos nuestros pecados y por ellos pidamos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, A los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de
a Dios en el cielo y en la tierra paz a todos los hombres. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a todos los hombres. Hoy te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por tu inmensa gloria, te alabamos, Señor Hijo único Jesucristo, de Dios el Cordero, Hijo del Padre, tú que nos salvas, te alabamos, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, atiende nuestra súplica, tú que estás sentado a la derecha de Dios nuestro Padre, ten piedad de nosotros, ten piedad. Solo tú eres santo, tú el Altísimo, con el Santo Espíritu junto al Padre, Señor Jesucristo, te alabamos. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a todos los hombres. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a todos los hombres. Gloria, gloria a Dios. Oremos. Dios de gloria y majestad, te rogamos humildemente que el apóstol San Andrés, a quien elegiste para ser predicador y pastor de tu iglesia, sea ante ti nuestro perpetuo intercesor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La salvación, afirma Pablo en su carta a los fieles de Roma, tiene su origen en confesar de corazón que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos. Para llegar a esta confesión es necesario recibir la noticia. Hace falta mensajeros y quien los envíe. Y Jesús envía a los discípulos. Escuchemos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Si tus labios profesan que Jesús es el Señor y tu corazón cree que Dios lo resucitó de entre los muertos, te salvarás. Por la fe del corazón llegamos a la justificación y por la profesión de los labios a la salvación. Dice la Escritura: nadie que cree en Él quedará defraudado, porque no hay distinción entre judío y griego, ya que uno mismo es el Señor de todos, generoso con todos los que lo invocan. Pues todo el que invoca el nombre del Señor se salvará. Ahora bien, ¿cómo van a invocarlo si no creen en Él? ¿Cómo van a creer si no oyen hablar de Él?
¿Y cómo van a oír sin alguien que proclame? ¿Y cómo van a proclamar si no lo envían? Lo dice la Escritura. Qué hermosos los pies de los que anuncian el Evangelio. Pero no todos han prestado oído al Evangelio, como dice Isaías. Señor, ¿quién ha dado fe a nuestro mensaje? Así pues, la fe nace del mensaje, y el mensaje consiste en hablar de Cristo. Pero yo pregunto, ¿en qué no lo han oído? Todo lo contrario, a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A toda la tierra alcanza su pregón. A toda la tierra alcanza su pregón. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje. La noche a la noche se lo susurra. A toda la tierra alcanza su pregón. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. A toda la tierra alcanza su pregón. A toda la tierra alcanza su pregón. En un relato sencillo, Mateo nos narra la vocación de los primeros discípulos. El gesto del dejarlo todo para seguir a Jesús indica su dedicación en exclusividad a la tarea de evangelizar. Escuchemos, pero antes cantemos el aleluya de pie, por favor. En el cielo todos cantan aleluya, yo también quiero cantar. En el cielo todos cantan aleluya, yo también quiero cantar. Aleluya, yo también quiero cantar. Aleluya, yo también quiero cantar. Venid y seguidme, dice el Señor, y os haré pescadores de hombres. Aleluya, yo también quiero cantar. Aleluya, yo también quiero cantar. El Señor esté con vosotros. Y con el Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, pasando Jesús junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, al que llaman Pedro, y a Andrés su hermano, que estaban echando el copo en el lago, pues eran pescadores. Les dijo: venid y seguidme, y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Y pasando adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo su padre. Jesús los llamó también. Inmediatamente
dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy en nuestra parroquia de San Andrés celebramos la solemnidad de nuestro santo patrono y hoy en misa de 11 celebramos la misa y queremos honrar a nuestros diáconos. Primeramente queremos nosotros ofrecer la Santa Misa por un diácono muy querido por nosotros, el diácono Marino Hernández, que bastante colaboró aquí mismo en el canal. Y también se ofrece la misa por el diácono Domenech, que es el primer diácono que tuvo nuestra parroquia San Andrés. Después le daremos en la misa, al final, le daremos un merecido homenaje a nuestro querido diácono Gilberto Mejía, que está aquí. Me gustaría que enfocaran un momentito la cámara a nuestro querido diácono, porque es un hombre que ha trabajado denonadamente por nuestra parroquia de San Andrés. Miren qué cosa linda. Y también quiero agradecerle al coro Instrumento de tu Paz de la parroquia de San Francisco de Asís de Trujillo Alto por estar aquí con nosotros. A San Andrés le podemos dar el título del protoapóstol, el primer apóstol, porque fue el primer apóstol que Jesucristo llamó para que lo siguiera. Tenemos tres instancias, o mejor dicho, dos instancias del llamado de San Andrés. La primera instancia es la famosa pesca milagrosa. Hoy escuchamos la versión de San Mateo, porque la versión de San Mateo es la que aparece el nombre de San Andrés y el primero de los cuatro en ser llamado. Y luego tenemos la versión de San Lucas, que es la versión más hermosa, que nos habla de la pesca milagrosa, pero en esa versión no aparece el nombre de Andrés. Sí se sabe que era uno de los cuatro pescadores, dos parejas de hermanos, Pedro, Andrés, Santiago y Juan, que fueron llamados por el Señor. Pero también hay otra versión, y es la versión de San Juan. En la versión de San Juan tenemos que una vez Andrés y Juan Evangelista estaban hablando con Juan el Bautista y de momento Cristo pasa. Juan Bautista señala a Jesucristo y dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso ves que el Cordero de Dios representa tanto a Cristo, que es el Cordero, como a San Juan Bautista, porque fue el que le dio el título a Jesús. Es ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se van Andrés, se van Juan detrás de Jesús. Jesús se voltea y les dice: ¿qué quieren? Ellos se pasman y le contestan: ¿dónde vives? Jesús les contesta: vengan y verán. Y se pasaron esa noche con Jesús hablando de cosas santas. San Andrés estaba tan emocionado que al día siguiente va donde Pedro, y bien contento, bien alegre, bien emocionado, y le dice a Pedro que no creía ni en la luz eléctrica. Bueno, en aquel tiempo no había luz eléctrica. Le dice a Pedro: mira, Pedro, encontré al Mesías, el prometido de todos los pueblos. Pedro lo mira así: de verdad, sí. Mira, y él es de Nazaret. Y Pedro le contesta: pero de Nazaret puede salir algo bueno. Y así es como vemos, como Andrés poquito a poquito jala a Pedro donde Jesús. Como Jesús conoce los corazones, me imagino que Jesús se habrá reído por dentro de lo que Pedro pensaba de él. Y Jesús le dijo, le cambia el nombre de Simón por Pedro. Pero aquí vamos a ver una característica de San Andrés,
una característica que San Pablo exalta en la carta a los romanos. Y esa característica es gozo, entusiasmo al predicar el evangelio, alegría, enamoramiento. O sea, si tú quieres convencerme a mí de que Dios es amor, háblame con palabras de amor. Si tú me quieres convencer a mí que Jesucristo es gozo, háblame con alegría. Si tú me quieres convencer a mí que vale la pena seguir a Cristo, tengo que empezar por siguiéndolo yo, para después decirle a los demás, mira, estoy siguiendo a Cristo y eso me da alegría y gozo. Entonces tú sigues a Jesús. Esos son unos ingredientes que son necesarios en el proceso de la evangelización. Por ejemplo, en la Santa Misa, cuando celebramos el gran misterio de la muerte y resurrección del Señor, tenemos que estar con gozo. Entonces imagínense que el sacerdote les diga a ustedes, el Señor esté con ustedes y con su espíritu. Dense fraternalmente la paz. Entonces viene uno. O a veces, así, eso es compartir el gozo del evangelio. De hecho, nuestro señor arzobispo San Juan escribió una carta pastoral hablando de la vida buena del evangelio. Una carta pastoral que quizás no es muy conocida, pero en ella nuestro señor arzobispo nos dice que seguir a Cristo nos llena de gozo, seguir a Cristo nos llena de alegría, seguir a Cristo nos llena de satisfacción. Y esa fue una satisfacción que San Andrés mostró, una satisfacción, un gozo, del cual San Andrés dio cátedra desde el mismísimo momento que conoció a Jesús. Una de las cosas que a mí me llama la atención es que San Andrés no era uno de los tres más allegados a Cristo y me sorprende. Ustedes saben que Jesucristo para la transfiguración se llevó a Pedro, a Santiago y Juan. Para la agonía en el huerto, a Pedro, a Santiago y a Juan. Para la resurrección de la hija de Jairo, a Pedro, Santiago y Juan. Y Andrés no. Siempre me ha llamado la atención en ese aspecto. Sin embargo, cuando continuamos viendo la persona y la figura de San Andrés siempre era el calladito que llevaba gozo a la gente y que enamoraba a la gente para seguir a Jesús. Pedro era el calladito que siempre juntaba gente con Jesús. Andrés era el calladito que siempre estaba trabajando tras bastidores. Es lamentable que muchos cristianos no hayamos entendido el mensaje de Cristo todavía y que necesitemos llamar la atención, que necesitemos exhibirnos, que necesitemos que la gente nos note para nosotros ejercer la labor apostólica. Yo no sé en la parroquia de ustedes allá en sus casas, ¿verdad? Pero yo he visto en tantas parroquias personas que siempre quieren llamar la atención. Y si no llaman la atención, no bregan. Si no llaman la atención, no trabajan. Hay personas que ustedes la ven que siempre tienen que estar trabajando. En una actividad, vamos a decir la actividad una actividad de una cena tal. Esa persona siempre tiene que ser la que está cocinando, la que siempre tiene que ser la que está bregando. Entonces, cuando viene la próxima actividad y dejamos a otra persona que trabaja y coteje, la primera persona prefiere no venir a la actividad, no participar, se inventa otra cosa y se va para otro lado, porque no es la que está trabajando al frente.
Eso no le da en la parroquia de ustedes, ¿verdad que no? Ni eso no aparece en San Andrés, ¿verdad que no? Ah, qué va. Y mis amores, tenemos que ser habrá momentos en que nosotros tendremos que ser el líder que lleve la voz cantante. Habrá momentos que nosotros tengamos que ser el líder que dirija el acto. Pero muchas veces nosotros tenemos que evangelizar tras bastidores y tenemos que hacer las cosas de manera callada, como lo hizo San Andrés. Siempre que vemos a San Andrés en los santos evangelios, siempre veremos a San Andrés trayendo gente a Cristo. Siempre veremos a San Andrés hablando de Cristo con entusiasmo. Siempre veremos a San Andrés con alegría, a pesar que él no ejercía un rol protagónico, a pesar de que él no era la voz cantante entre los 12 apóstoles. Nos dice la tradición que una vez Cristo sube a los cielos y los apóstoles se van a predicarlo en los distintos lugares, San Andrés se va a la región de Grecia. Recordemos que en aquellos tiempos Turquía era parte de lo que era Grecia, aunque Grecia hoy es un país, es una península distinta. El mundo griego también incluían a la península de Anatolia, que es lo que se conoce hoy a Turquía, y a la isla de Chipre. Y ahí predicaba el Evangelio. Por eso es que mientras a San Pedro se le considera el padre de la iglesia de Occidente, de la iglesia romana, San Andrés se le considera el padre de la iglesia oriental, de la iglesia griega. San Andrés, predicando el Evangelio, fue apresado en la ciudad de Patras, en Grecia, y allí es crucificado en la cruz en forma de X. Por eso es que siempre que se representa a San Andrés, aquí mismo lo vemos en la misma casulla. Siempre que se representa a San Andrés, se representa crucificado en una cruz en forma de X. Y yo me imagino cuán incómodo sería para San Andrés esos 3 días que duró su agonía, crucificado en esa cruz. Mas sin embargo, en esa cruz, Andrés continuaba predicando el Evangelio hasta que muere. 3 días de sufrimiento, en vez de renegar, él predica el Evangelio. Su cuerpo es enterrado en Turquía, en lo que hoy es en Constantinopla, que es la cabeza de la iglesia griega. Pero debido a las cruzadas y que los musulmanes otomanos turcos invadían a lo que hoy es Estambul, que en aquel momento era Constantinopla, los cruzados se llevan el cuerpo de San Andrés y lo entierran en la catedral de Amalfi en Italia. Hoy por hoy, el cuerpo de San Andrés está enterrado en la catedral de Amalfi. Yo tuve la bendición de estar allá el año pasado. Yo tuve la bendición de estar el año pasado en la catedral, en la tumba de San Andrés, y allí pedí por mi parroquia. Eso fue una de las bendiciones más bonitas que he tenido en mi sacerdocio. Pero no sabía de un fenómeno, y el fenómeno es que en ciertas épocas del año la tumba de San Andrés suda un suero que se llama, que allá lo conocen como maná de San Andrés. Y ese suero tiene propiedades milagrosas. El arzobispo de Amalfi todos los años los recoge y después se empapan algodones y se les reparten a la gente como sacramentales. Tuvimos la dichosa coincidencia que el doctor Natalio Izquierdo, que muchos de nosotros conocemos,
un amigo de nuestra parroquia. El doctor Natalio Izquierdo estuvo en Amalfi en esos días y nos ha traído para la parroquia un algodón que fue impregnado con ese suero de la tumba de San Andrés. Y ahora ese algodón se ha guardado en un relicario para veneración de nuestra comunidad. Y Monseñor Roberto González, con el favor de Dios, el día 5 de diciembre a las 7 de la noche va a celebrar misa solemne y va a entronizar esa reliquia en nuestra parroquia. Y esto lo digo a manera de invitación, ¿no? Porque quisiera que mucha gente quedaran bendecidos, no solamente la parroquia de San Andrés, sino que mucha gente quedará bendecida por esa reliquia. Así que los invito este próximo domingo, 5 de diciembre, la misa, primeramente la procesión a las 7, misa a las 7:30, para entronizar solemnemente la reliquia de San Andrés. Y que desde nuestra querida parroquita de San Andrés, nuestro santo patrono bendiga no solamente a Country Club, bendiga a todo Puerto Rico. Presentemos al Señor nuestras necesidades. Por la salud, por la iglesia, para que viva en la unidad, la libertad y la paz en todo el mundo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por las necesidades que plantea la evangelización en territorios de misión, para que surjan jóvenes y adultos decididos a entregar sus vidas a esta noble causa, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la paz de los pueblos, para que sus gobernantes promuevan el bien y el progreso de todos los ciudadanos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestra comunidad, para que el celo apostólico y en la santidad de la vida haga propio el ideal evangélico que nos dejó Cristo, el Maestro, como lo hizo el apóstol San Andrés. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oremos, hermanos, por la salud del diácono Papaterra, José Quintero, Moisés Romero, José Andino, Hilda Cepeda, Mónica Arroyo, Robert Flores y esposa, Yanis Marrero Rivera, Mildred Candelario, Tomás Vizcarrondo, Mildred Ortiz, Luis Caraballo, Margarita Vigo Venero, Nilda Rodríguez, Moncho e Hilda Ramírez, Gloria Alicea, Norma Cruz, Edgar Montañez, Mili Figueroa y Jorge Castro, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el eterno descanso de Luis Enrique Carmona Colón, Hermenegildo Correa, Joel Quitejada y José, Juan Ríos, Rafael Viera, Orlando López Gómez, Juan Amadeo Romero, Justa Encarnación, Ada Coto, Alicia Núñez, Patricio Mejías, Mercedes Camacho, Jorge Rivera, difunto familia Núñez López, Antonio y Juan Gandía, Mili Figueroa, Matías Morales, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, infunde sobre nosotros ese mismo espíritu que infundiste en San Andrés, para que con alegría y entusiasmo proclamemos el Santo Evangelio. Por Cristo nuestro Señor. Amén.
mesa. Esta es la fiesta en el día del Señor. Esta es tu fiesta, Señor, es nuestra fiesta. Esta es la fiesta que nos une en el amor. Y cantaremos nuestro gozo y alegría de estar unidos en un mismo corazón. Comulgaremos tu palabra porque es vida. Comulgaremos con tu pan porque es amor. Esta es tu mesa, Señor, es nuestra mesa. Esta es la mesa del banquete del Señor. Esta es tu mesa, Señor, es nuestra mesa. Esta es la mesa que nos une en el amor. Y cantaremos nuestro gozo y alegría de estar unidos en un mismo corazón. Comulgaremos tu palabra porque es vida. Comulgaremos con tu pan porque es amor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Dios Todopoderoso, te pedimos que aceptes estos dones presentados en la fiesta de San Andrés y sean para nosotros fuente de vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú nunca abandonas a tu rebaño, Pastor eterno, sino que lo proteges y conservas siempre por medio de los santos apóstoles, y quieres que sea conducido por aquellos mismos pastores a quienes tu Hijo confió la misión de continuar su obra. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es, santo es, santo es, santo es el Señor. Santo es, santo es, santo es, santo es el Señor. Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, en el cielo. Santo es, santo es, santo es, santo es el Señor. Santo es, santo es, santo es, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida, santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan.
Dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz. Dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, a celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo. Mientras esperamos su venida gloriosa, a ti ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Andrés Apóstol y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Roberto Octavio, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, animados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mis pasos dejo, mis pasos doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con su espíritu. Hermanos, dense fraternalmente el saludo de la paz. La paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo de Cristo. Amén. Sangre de Cristo. Amén. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Tú has venido a la orilla
Oremos. Esta Sagrada Comunión nos fortalezca, Señor, para que, compartiendo la cruz de Cristo, a ejemplo de San Andrés, podamos vivir con Él en la gloria del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Como bien les decía a ustedes en la homilía, este próximo jueves 5 de diciembre contaremos con la presencia de nuestro Padre y Pastor, Monseñor Roberto González, para la entronización de la reliquia de San Andrés. La procesión comenzará con la imagen a las 7 de la noche y terminada la procesión tendremos la Santa Misa. Al final de la misa, pues Monseñor entronizará la reliquia de San Andrés. Para aquellos de ustedes que quieran y puedan venir a nuestra parroquia y beneficiarse espiritualmente de este evento, nuestra parroquia está localizada en Country Club, en la cuarta estación Country Club, cerquita del Polideportivo Roberto Clemente. Cualquiera que esté interesado puede llamar al teléfono de la oficina, del teléfono de la parroquia, 787-769-7076. Repito, 769-7076. O a mi celular al 787-379-3317. Repito, 379-3317. Miren, ahí tenemos teléfono. Ese es el teléfono de la parroquia, 769-7076. Y vuelvo el celular, 787-379-3317. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hermanos, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.